Cuando hablamos de un diálogo del terror lo pensamos usualmente desde afuera. Como si no nos perteneciese aunque intentemos entender la tónica en la que se da y se muestra al mundo. Hablamos con certeza de una distancia frente a este, pero dentro de una realidad aséptica y actual. Etiopía, Mozambique, Afganistán o Colombia, por nombrar ejemplos, forman parte de ese otro lugar que conmueve el orden del mundo. Se vuelve una suerte de subversión de sentido que fuerza al sistema nervioso hacia dos sitios, la histeria y una apática aceptación sobre ese terror, acerca de la historia de los insignificantes. Al hablar del lenguaje del terror, usualmente zigzagueamos entre la absolución de la violencia de nuestros propios mundos, de nuestras universidades, trabajos, calles y familias. Nos cuesta admitir que nuestra realidad es un estado de emergencia aunque interiormente de alguna manera lo sepamos, una realidad donde la diplomacia y el intelecto se doblegan inevitablemente bajo el peso de datos alarmantes e impactantes. El terror es cotidiano, es como el ébola. Surge esporádicamente y se esparce hasta donde uno no se imagina, desde la violencia paramilitar en Colombia, hasta una repentina arremetida en una próspera universidad estadounidense que de la noche a la mañana tiene profesores y estudiantes muertos por sus pasillos. El terror puede nacer de un complot organizado como de un mínimo capricho injustificado. Citemos una vez más a Walter Benjamin cuando dice: no existe un documento de la civilización que no sea al mismo tiempo un documento de la barbarie. Es decir, se retrata la inamovilidad de lo que ha sido y es el terror como algo lógico, el recuerdo de algo innato que nos transporta al instinto más básico de autoprotección y supervivencia. Por poner un ejemplo, pensemos en el estado caótico de Colombia, donde predicciones de situaciones devastadoras se hacen casi a diario, donde los asesinatos y desapariciones se dan por centenares, donde se mira una situación que es tan violenta y siniestra que la incertidumbre y el misterio se instrumentalizan y hacen un uso estratégico del lenguaje del terror. Un lenguaje que se vuelve norma y del que se benefician las fuerzas armadas que hacen de esta atmósfera y del desorden parte de su modus operandi. Una extensión del poder para el control social de la que se sabe pero no se habla. El caos es cotidiano y estratégicamente importante. Un desorden ordenado. La teoría del estado de emergencia se funda básicamente en eso, en comprender el flujo de poder que conecta el lenguaje del terror con el uso del desorden en este caso, por medio de los múltiples asesinatos y la desaparición de personas. Es entonces una normalización que impone un marco referencial y un efecto de distanciamiento que produce en nosotros las violentas e inesperadas rupturas de nuestra conciencia que cada vez que sana se acostumbra nuevamente. Cerramos los ojos y creemos que todo está bien. Que somos la excepción, pero de pronto suceden cosas inesperadas, algo dramático, emocionante o desagradable y repentinamente la normalidad de lo anormal se hace evidente. Esta atmósfera momentánea que nos envuelve es el terror de lo cotidiano. Una voz que nos recuerda la realidad de nuestra naturaleza, de lo que somos y nos puede suceder, de nuestra vulnerabilidad. Elementos que están presentes en todo lado y de los cuales no nos podemos deshacer, de tal modo que hemos aprendido a vivir con esta realidad e incluso mofarnos de ella para escapar, aunque sea un instante de sus fauces, creando humor negro por ejemplo. En el lenguaje del terror existen sentidos e incertidumbres sobre algo difuso, descentrado y vago. Siempre se sospecha que hay una íntima conexión entre los diversos factores que conspiran en contra del mantenimiento de la tranquilidad y el orden público. Factores que conspiran, fuerzas que convergen. Pero claro, sería una infamia vincular los asesinatos tan abundantes en Colombia a raíz del tráfico de drogas, con las Fuerzas Armadas. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez nos devela otra dimensión de la guerra del terror que se produce cuando se es parte, por ejemplo, del asesinato de alguien. Y es la guerra del silencio, donde lo anormal se vuelve normal y lo desordenado se vuelve ordenado. Un círculo de penumbra donde se sabe que hay un ojo vigilante y donde el descentramiento epistemológico y estratégico es el rasgo más importante para el control de la información.
Imaginemos por ejemplo que condenamos a un individuo importante por haberlo visto asesinar. A partir de ese momento entramos en el círculo de una paranoia del terror como algo que se ha vuelto parte de nosotros. O que por otro lado accidentalmente escuchemos quién es el cabecilla de una banda criminal, nos coloca en una posición vulnerable en la que sabemos que tenemos que hacernos un espacio en el escuadrón de la guerra del silencio. La creación del terror por la violencia incierta o injustificada no tiene precedentes. Pero hay que entender que se trata de un horrendo proceso en el cual la imagen y el mito se elaboran desde un inconsciente político, pero también desde una situación socio-histórica en la cual la imagen de un crimen, por ejemplo, no es menos que la realidad que magnifica y distorsiona como lenguaje del terror. La guerra sucia hace uso de la guerra del silencio. Lo no dicho adquiere sentido y por lo tanto tiene valor. Así el motivo del temor detrás del silenciamiento no es el borrar la memoria. Es enterrarla profundamente dentro del individuo para así crear más temor y una incertidumbre, en la cual la realidad y lo onírico se entremezclan. Al igual que muchas otras cosas en el mundo social, el terror se ha instrumentalizado como herramienta que no solo sirve para preservar la pesadilla en la fortaleza del individuo. Su uso más importante, difundido y eficaz a lo que se reduce todo, no es otra cosa que impedir la organización colectiva de los subalternos. De las almas inquietas y sumisas que sufren. Pero, aún así hay supervivencia ritual y un tipo de insurgencia inamovible, escondida en los espacios más recónditos de los lugares que gobierna los múltiples lenguajes del terror social.